Señor, lo vamos a hacer en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos 2 y 6. Vamos a leer. Sean todos bienvenidos a este lugar, tanto los que estamos aquí como los que están en línea, ¿verdad? Cuando lo tengan me contesta con un amén. 8, 2. Amén. Deuteronomio 8, amén. 2. Amén. La palabra la leemos como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a sus hijos, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiendo. Amén. Vamos a orar para que sea el Señor que nos hable a través de su palabra. Digámosle: buen Dios y Padre que estás en el cielo, Dios mío, venimos una vez más delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias, agradecido cada día, Señor, porque tú eres maravilloso, Dios amado, y nos tienes de pie, oh Dios amado. Gracias por recibir nuestra oración, por recibir nuestra alabanza, Señor. Ahora, Señor, te pedimos que nos hables a través de tu palabra, Dios mío, y que todo, Señor, la podamos atesorar, oh Dios amado. Te pedimos, Señor, que quites todo estorbo de nuestras mentes, oh Dios amado, todo aquello que nos pueda servir, oh Dios mío, de tropiezo, Padre amado. En el nombre de Jesús lo reprendemos, oh Dios amado, y que todo sea, Dios amado, para la honra y la gloria tuya, Dios mío. Amén y amén. Amén, hermanos, pueden sentarse. El tema de hoy, hermanos, es: Dios usa el desierto. Dios usa los desiertos de la vida para revelarnos nuestro propio corazón. Amén. Como ustedes saben, hermanos, el Señor siempre ha escogido lo mejor para el ser humano, ¿verdad? Como ustedes siempre se ha mencionado, ¿verdad? Cuando Adán y Eva, ¿verdad? El Señor los puso en el Edén. Ahí habían cosas preciosas, ¿verdad? Que ellos podían disfrutar de eso que el Señor les había regalado, ¿verdad? Recordando de que Él les había dicho de que del fruto no podían comer, del fruto prohibido, ¿verdad? Pero quitando todo eso, hermanos, el Señor les había dado una vida de que todo era abundancia para ellos, ¿verdad? Pero el problema fue ese, cuando ya ellos cometieron el error de comer el fruto prohibido, ¿verdad? Fue ahí donde entró, hermanos, el pecado, ¿verdad? Y todo se fue haciendo difícil para el ser humano, ¿verdad? Pero siempre el Señor busca la manera para que nosotros podamos tener siempre las bendiciones espirituales, ¿verdad? Ya que, como dice la palabra, ¿verdad? Que por uno entró el pecado, pero también por un hombre ha entrado la salvación, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor estaba haciendo aquí
con el pueblo de Israel, ¿verdad? Ya que este pueblo, hermanos, en el libro de Éxodos es un libro clave cuando nos explica que este pueblo estaba en una esclavitud, ¿verdad? En Egipto. Entonces el Señor viene y lo traslada. Le había prometido una tierra de abundancia donde fluía leche y miel, ¿verdad? Que es lo que el Señor siempre nos promete a su pueblo, ¿verdad? A sus hijos. Pero vemos, hermanos, que este pueblo de Israel, saliendo de la esclavitud de Egipto, ellos cruzaron el Mar Rojo milagrosamente, ¿verdad? Amén. Ya habían abatido también a los militares de Egipto, ¿verdad? Pero al ellos salir al horizonte, ellos lo que ven no es lo que pensaban o lo que se les había prometido, ¿verdad? Lo que era la tierra prometida, donde iba a fluir leche y miel, sino que lo que vemos es, lo que ellos ven es el desierto, un lugar donde se les hacía difícil, ¿verdad? Ya ellos, de todo lo que habían caminado, hermanos, ellos ya iban fatigados, ya iban con hambre aún, ¿verdad? Porque habían caminado mucho y aún iban recientemente a entrar a un desierto donde allí, hermanos, no hay nada, ¿verdad? Ya les había mencionado que el Señor a Adán y Eva lo había colocado en un lugar donde todo era maravilloso, ¿verdad? A donde ahí no habían desiertos, no había sequedades, ¿verdad? Pero ahora el pueblo de Israel se está enfrentando a un desierto, donde allí, hermanos, la dependencia solamente era del Señor. Por eso el propósito de Dios en el desierto es algo que nos lleva para que podamos escudriñar nuestros corazones. Es ahí donde el pueblo de Israel, ¿verdad?, se arremete contra el Señor, ¿verdad? ¿Cómo es posible que los sacó de donde estaban? Quizás estaban mejor en la esclavitud, ¿verdad? Comían pan, dice, comían de todo, ¿verdad? Pero siempre estaban en la esclavitud, pero ellos preferían seguir en la esclavitud antes que llegar a ese desierto, ¿verdad? Cuando estaban con hambre y todo esto, ¿verdad? Se rebelaron contra el Señor, diciéndole de que los había sacado donde estaban para matarlos, ¿verdad? Pero ¿acaso el Señor eso era lo que quería para este pueblo? El Señor no era el propósito de Él quitarles la vida, sino al contrario, sacarlos de ahí donde estaban, ¿verdad? Ya les dije que el Señor siempre busca lo mejor para su pueblo, para sus hijos. Pero vemos, hermanos, que el desierto es un lugar donde hay transformación, ¿verdad? Para el ser humano. Aquí, hermanos, este pueblo, el Señor no lo había llevado directamente a la tierra prometida, sino que los había llevado al desierto para poder moldearlos, ¿verdad? Ya el Señor los había sacado de Egipto, como les decía, pero en el desierto lo que el Señor quería ya no era sacarlos de Egipto, sino sacar a Egipto del corazón de su pueblo, ¿verdad? Porque ellos, ya les dije, ellos murmuraban y diciendo que era mejor que los hubiera dejado atrás, ¿verdad? Lo que los sacó al desierto. Entonces, el Señor lo que estaba haciendo, moldeándonos, era para que pudieran sacar a Egipto de su corazón y pudieran seguir hacia adelante donde el Señor les tenía preparado, ¿verdad? Ese es el propósito de las pruebas también en nuestras vidas. Muchas veces pasamos pruebas, pero es donde el Señor prueba nuestros corazones, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta en sí qué es lo que hay en nuestros corazones. El Señor conoce nuestros corazones, pero Él quiere que nosotros nos demos cuenta nosotros mismos qué es lo que hay en nosotros, ¿verdad? Ya sea altanería o orgullo, ¿verdad?
El Señor ahí nos moldea en los desiertos. Hay muchos desiertos en nuestras culturas, pero este pueblo le pasó en un desierto en sí, pero en nuestras vidas hay desiertos también que nosotros cruzamos y son los que el Señor usa para bendecirnos, y nosotros esperamos muchas veces bendiciones terrenales, ¿verdad? Pero no son esas las bendiciones que el Señor quiere darnos, sino espirituales. Esas son las bendiciones que el Señor usa en los desiertos para que nosotros podamos buscar cada día de Él, ¿verdad? Aquí vemos que, hermanos, nuestra dependencia de Dios en los desiertos, ¿verdad? Nosotros debemos de depender del Señor siempre en los desiertos, en medio de las pruebas que nosotros tengamos, ¿verdad? Aquí, como este pueblo ya se había, como les decía, se habían arremetido contra Dios, pero el Señor es ahí donde está más cerca aún de cada uno de nosotros cuando estamos en medio de la prueba. Cuando nosotros pensamos que el Señor está lejos de nosotros, es ahí donde Él está más cerca de cada uno de nosotros. Porque vemos la historia, nosotros sabemos que el Señor guiaba a Moisés, ¿verdad? Y este hombre hacía todo lo que el Señor le decía para poder mantener a este pueblo, ¿verdad? O sea, el Señor nunca los dejó de la mano en medio del desierto. Ya solo les decía, solamente Él lo que quería era saber que este pueblo se diera cuenta que sin el Señor nada podían hacer, ¿verdad? Que deberían de depender del Señor en todo momento, ¿verdad? Y así nosotros los creyentes debemos de aprender de esta lección, ¿verdad? De poder reconocer de que en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios esfuerzos, en nuestro propio orgullo, nosotros tenemos que dejar todo eso, ¿verdad? Y humillarnos y reconocer que cada día que nosotros pasamos lo dependemos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese es el propósito de Dios, ¿verdad? En medio de las pruebas que nosotros pasamos. Cuando a ustedes le dicen de que acepte al Señor y que todo va a ser maravilloso, eso es mentira, porque desiertos tienen que pasar para que el Señor lo transforme, ¿verdad? Dice que nosotros debemos de ser como el oro, ¿verdad? Pasado por el fuego para purificarnos. Amén. Así es de que el Señor así hace también con su pueblo. Así hizo con el pueblo de Israel y así mismo hace con cada uno de nosotros, ¿verdad? Ese es el propósito de Dios en los desiertos, ¿verdad? Que nosotros reconozcamos que sin Él nada podemos hacer. Amén. Aquí, como podemos ver, ¿verdad? El Señor les hizo llover maná del cielo, dice la palabra que leímos, ¿verdad? Maná es algo que en el número 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. O sea que maná, hermanos, era algo que no era algo físico o simbólico, sino que era algo que era del cielo, ¿verdad? Para poder sustentar a estas personas. O sea que no es necesario todo lo que nos puede mantener en lo físico, sino lo más necesario es lo espiritual, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, dice aquí, ¿verdad? Sino que de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de agarrar de este mensaje? Nosotros apegarnos cada día a la palabra del Señor, ¿verdad? Y creer en ella. Aquí ustedes pueden observar o saben la historia que mucho pueblo de Israel murió en este desierto, pero murió no porque el Señor lo quiso
matar, sino que porque no creyeron en el Señor, ¿verdad? Pero el Señor hizo lo que tenía que hacer para los que sí creían en Él, ¿verdad? Y era darles lo que les había prometido, ¿verdad? La tierra prometida. Y es así también que nosotros debemos de apegarnos a la palabra del Señor, ¿verdad? No hacer como este pueblo que no creyó, ¿verdad? Porque ahora en día, hermanos, nosotros quizás no sabemos la Biblia, ¿verdad? Pero la Biblia, hermanos, es algo para edificar a cada uno de nosotros, edificarnos cada vez de que nosotros la leemos, ¿verdad? Pero nosotros muchas veces la usamos en contienda, y es ahí donde nosotros matamos a los demás, ¿verdad? Y no es ese el propósito de la Escritura. El propósito de la Escritura es de que nosotros nos podamos saciar de ella, ¿verdad? No es necesario de que nosotros entremos en contienda, ¿verdad? Es decir, muchas veces quizás nos enojamos con alguien y lo primero que le sacamos es la Biblia, ¿verdad? Y eso no debe de ser así, ¿verdad? Porque ya les dije que la Biblia es para que nos edifique, para que nos sacie a nosotros de la necesidad que nosotros tengamos, ¿verdad? Esto es lo que el Señor quiere que nosotros, este es el pan, el maná que el Señor nos puede entregar ahora en día a cada uno de nosotros. La palabra que está en este libro, ¿verdad? Solamente es de que nosotros la atesoremos. Y ya les dije que el Señor lo que quiere es que nosotros reconozcamos que dependemos de Él, ¿verdad? Cierren sus ojos y con esto concluyo. Démosle gracias al Señor por su palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. No tenemos, Señor, que quizás, oh Dios mío, renegar o estar en contra de lo que tú haces a través de los desiertos en nuestras vidas, Señor. Cada día, Señor, ayúdanos a ser como Job, Dios mío, que este hombre te fue fiel, oh Dios amado, y él reconocía que en un momento él dijo que reconocía que su Redentor vivía. Quizás todos sus amigos, sus familias se hicieron a un lado, pero él reconocía que tú siempre estabas a su alrededor. Y así también, Señor, ayúdanos a tener esa confianza, Señor, que quizás todos se nos vayan. Quizás todo, Dios mío, tiemble a nuestro alrededor, pero que nos ayude, Señor, a poder confiar en ti, oh Dios mío, a poder depender de ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, ha sido predicada, Dios amado. Tu palabra, Señor, ha sido sembrada, Dios mío, en cada corazón, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Yo voy a hacer un breve llamado. Si hubiera alguien de que quisiera reconciliarse con el Señor o aceptar por primera vez, lo puede hacer en este momento. Si cree que ha pasado momentos difíciles, si cree que ha pasado momentos en los que los considera como un desierto y un propósito del Señor en su vida, que cree que el Señor es quien lo puede ayudar, porque sabemos que en nuestras propias fuerzas es difícil. En un desierto se salva quien puede. Acuérdese de que, no sé si usted ha cruzado alguna vez el desierto, por mucho que a uno lo quieran ayudar, lo que hacen es dejarlo botado, porque lo que piensan es en su propia vida, o sea, cada quien que se salve. Si usted cree de que está cruzando algún desierto, ahora el Señor le está extendiendo su mano para poder ayudarle y salvarlo de ahí, o sacarlo de ahí donde está, reconociendo de que el desierto solamente el Señor lo usa para transformarlo. Pero si usted cree de que quiere seguir en ese desierto, pues el Señor
lo ayudará más enseguida, ¿verdad? Démosle gracias, Padre, por todo, Dios amado. En el